Deciros un poco el motivo de este encuentro, ¿vale? El motivo es que todas las personas que estéis aquí habéis adquirido el cuento Dragon Ball o Saca el Bolo, que bueno, es un cuento que lo escribí hace tiempo y que lo ha ilustrado Vanessa Silva, una chica portuguesa que ama los dragones y ha hecho un trabajo precioso y además ha sabido transmitir a través de las ilustraciones un poco la idea del cuento. Agradezco muchísimo que, bueno, que hayáis adquirido el cuento porque es una forma de apostar por la cultura y para que las personas que nos dedicamos a crear contenido educativo pues sigamos haciéndolo y nos animemos a crear más recursos educativos. Pero hoy realmente no quiero hablar del cuento porque mi intención es, en esta hora que tengo de tiempo, transmitiros una información y un conocimiento con respecto al tema en sí, ¿no? La gestión de la frustración. Entonces, en principio mi idea es dedicar el tiempo a explicar este tema y quizás al final podamos utilizar un tiempo para preguntas, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo en principio quiero utilizar el tiempo para poder explicar un poquito este tema. Bueno, pues empezamos. Pues buenas tardes a todas las personas que estáis aquí conectadas conmigo y que vais a compartir este espacio y este tiempo donde vamos a hablar de la gestión de la frustración, ¿de acuerdo? Así que voy a intentar explicaros un poco la idea inicial, ¿de acuerdo? Mirad, he elegido esta imagen, esta foto de unos periódicos que quiero utilizar esta idea, ¿no? Este símil para explicar un poco en realidad cómo entiendo yo el tema de la frustración. Entonces, fijaros, el periódico es algo que tiene un gran valor por la información que trae, pero en cuanto termina el día, ¿no? Y la información, las noticias de ese día, ¿no? Ya han pasado, el periódico deja de tener valor y generalmente le damos como otro uso, ¿no? Entonces, la frustración a veces se puede como comparar o se puede entender un poco como algo así, porque hay veces que ese papel de periódico que pierde valor, hay quien consigue darle una segunda oportunidad, ¿no? Entonces aquí vemos que hay quien es capaz de hacer manualidades con el papel de periódico, lo podemos utilizar para hacer envoltorios con la idea de reciclar, lo podemos utilizar para muchos usos, ¿no? En las casas muchas veces los periódicos se guardan y luego con eso se hace fuego o lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera la idea que os quiero transmitir es que la frustración muchas veces tiene un envoltorio que no le damos el valor que tiene, tiene un envoltorio que a lo mejor no nos gusta, que no entendemos, pero dentro tiene la información. Realmente el periódico, lo que nos importa al periódico es la información que trae, ¿no? Entonces, las emociones, las frustraciones vienen a ser como el periódico, ¿no? Que en realidad tienen valor por la información que traen y aunque al día siguiente esa información, como se actualiza, ya no tenga el valor que en principio tiene, pues siempre podemos aprender a darle otros usos, otras funciones, ¿no? Entonces, las emociones en realidad tienen una información muy valiosa y eso es un poco la idea que os quiero transmitir, que entendamos la frustración como una emoción que nos trae una información que tenemos que aprender a interpretar, a valorar positivamente y a raíz de entender lo que nos quiere decir esa emoción, poder tomar decisiones, actuar, valorar qué es lo mejor y demás. Pero hay una cosa que a mí me interesa mucho destacar y es que los recursos, como puede ser el cuento de Dragon Ball, ¿vale? Un recurso para la gestión de la frustración o como cualquier otro material que podamos utilizar para trabajar la gestión de la frustración, nos tienen que servir para valorar la información que trae la frustración, para valorar la información que nos aporta una situación o una conducta donde está manifestando emociones que
llamamos negativas por entender que nos referimos a emociones displacenteras o desagradables, pero en realidad son emociones legítimas, totalmente valiosas, que tienen una función, que tienen una información y tenemos que aprender a través de los recursos, tenemos que aprender a valorar esa información, qué es lo que me quiere decir ese niño o qué es lo que me quiere decir esa niña a través de esa conducta que está manifestando esa frustración, esa emoción, y no utilizar los cuentos para eliminar o para evitar las frustraciones. Lo digo porque hay veces que creamos recursos educativos para la gestión de las emociones, o utilizamos materiales o recurrimos bueno, pues a herramientas, ¿no? Como puede ser golpear un cojín para sacar la rabia, y lo que le estamos enseñando a ese niño, a esa niña, es que cuando está enfadado tiene que hacer algo para dejar de estar enfadado, y esa no es la idea. La idea es que cuando mi hijo o mi hija está enfadada, o yo misma estoy enfadada, eso que estoy sintiendo es como ese periódico, ¿no? Que en realidad el valor no lo tiene tanto el envoltorio o el papel, ¿no? El valor lo tiene la información que trae dentro, ¿no? Entonces hay que quedarse con esa idea, ¿no? Que cuando yo estoy frente a una conducta molesta, desagradable, que me resulta a mí también difícil de gestionar, ¿no? Estoy frente a una información que necesito analizar, y todo lo que yo haga ante esa conducta tiene que ser para facilitar que esa información, ¿no? Nos acabe resultando útil para aprender, para entender, para analizar cuál es el origen, qué es lo que ha pasado. Si es una cuestión de celos no sería ningún problema, pero sí, si esos celos está dificultando a uno de los dos hermanos, ¿no? A expresar lo que siente de una forma más adaptativa, pues habrá que valorar también cómo vamos a trabajar esa parte, ¿no? Pero de primeras, la idea que os quiero transmitir es que la frustración viene a ser la información que necesitamos conocer, identificar, reconocer para ayudar a nuestros hijos realmente a expresarnos lo que están sintiendo de una forma más adaptativa. ¿Por qué? Porque al final ganamos todos. Si mi hijo me expresa las cosas de una manera que yo las puedo entender más fácilmente, pues yo no voy a tener que hacer un trabajo de autorregulación emocional, no voy a tener que hacer un esfuerzo de poner conciencia en lo que estoy sintiendo, voy a invertir menos tiempo en encontrar mi punto de equilibrio, entonces le voy a poder ayudar. Entonces, al final todos ganamos. Mi hijo o mi hija realmente sale beneficiado cuando me facilita a mí entender lo que le pasa, ¿no? Entonces, bueno, en principio hemos dicho, la emoción siempre es información, ¿vale? Siempre es información. Es una información que yo necesito utilizar para intentar conocer, manejar, regular, gestionar. Entonces, bueno, en principio me apetece diferenciar entre regular y gestionar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de regulación emocional, hablamos de conseguir que la temperatura de la emoción que estoy sintiendo sea una temperatura que soportable para mí. Si yo estoy, el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? En la ducha, ¿no? Y me gusta ducharme con agua caliente, voy a buscar ese punto de temperatura que me permita disfrutar de esa ducha. No va a ser ni muy fría ni muy caliente. Intentaré buscar la temperatura que yo puedo soportar y además que me permite disfrutar. Entonces, en este caso es algo parecido. Las emociones, cuando las regulamos, las llevamos a un punto de, digamos, a un punto de equilibrio, a un punto soportable, un punto en el que podemos manejar lo que estamos sintiendo. Y esa regulación emocional nos permite hacer una gestión emocional, una gestión de no solamente una emoción concreta, sino de una situación que está generando emociones. Entonces, yo regulo mis emociones, pero cuando hago una gestión de la emoción, también tengo en cuenta las emociones que está sintiendo la otra persona, lo que me está expresando mi padre o mi madre a través de su, su rostro, su expresión facial y demás. Entonces, de primeras, yo necesito entender que cuando estoy frente a la emoción, estoy frente a la información. La información realmente es lo que a mí me interesa. Claro que la conducta no me gusta, me desagrada, pero a mí me interesa valorar positivamente la información que trae ese periódico, que es lo que tiene valor, que es lo que le da valor, ¿no? Y luego, lógicamente, a aprender a darle otro uso al periódico en sí, cuando la información ha perdido valor, cuando lo que esa conducta me transmite ya no tiene
el valor que en principio tiene para poderle dar una respuesta, ¿no? a ese hijo o a esa hija, pues bueno, el darle una segunda oportunidad a las cosas, ¿no? el trabajar el reciclaje, ¿no? el seguir dando valor a lo que esa emoción me está transmitiendo, porque en todo momento hablamos de que como no queremos evitar la frustración, no queremos eliminar la frustración, no estamos educando para que mi hijo no sienta ese tipo de emociones, ni para que aprenda a reprimirlas. Lo interesante es entender que la conducta que tengo delante la tengo que ver como una información valiosa que tengo que aprender a reconocer, a validar, a identificar y a manejar. Entonces, aquí empieza la parte complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque las situaciones que experimentamos generalmente, situaciones que sean en la familia donde tanto mis hijos como yo experimentamos frustración, o mi pareja, o entre hermanos, o un conflicto en la escuela que repercute en la familia, porque la familia al fin y al cabo lo que hace es acoge aquellas emociones que se generan en la escuela, y la escuela pues a su vez también le toca acoger las emociones que generamos en la familia. ¿Por qué? Porque ningún maestro, ninguna maestra va a poder realmente llevar a cabo su labor de enseñar si no tiene primero en cuenta las emociones de su alumno, que han sido generadas a lo mejor en la familia en el momento del desayuno, ¿no? Que al final siempre a veces se dan situaciones de conflicto en la mañana, ¿no? Entonces vamos a intentar entender, cuando tenemos delante una frustración, en realidad esa información, qué es lo que requiere, qué es lo que nos está exigiendo, que nos está demandando, que nos está pidiendo, ¿no? Esa información que tengo delante, ¿no? Ante esa frustración, ante esa emoción frustrante, ¿no? ¿Qué es lo que tengo delante, ¿no? Bueno, pues tengo una serie de carencias. ¿Por qué? Porque si un niño o una niña sabe expresar lo que siente de una forma adaptativa, te va a facilitar a ti el que le puedas ayudar, con lo cual él es el principal beneficiado de saber expresar lo que siente de una forma que tú puedas entender, y que además que a ti no te cueste trabajo gestionar, porque hemos dicho, si yo como niño, como niña, tengo dificultad para gestionar lo que estoy sintiendo y te lo expreso de una forma desadaptativa, te lo expreso a través del grito o a través del insulto, lógicamente tú como padre, como madre, vas a tener que hacer un trabajo personal para poder poner conciencia en lo que estás sintiendo, para regular lo que sientes, para expresarme las cosas de una forma equilibrada. Unos días podrás, otros no, unos días te enfadarás más, otros días menos, pero es que al final yo como niño soy el primero en beneficiarme de aprender a expresar lo que siento de una forma adaptativa. Entonces, cuando hablamos de detrás de la emoción, detrás de la frustración hay una información, y esa información lo tenemos que ver como un tesoro. Esa información realmente nos está dando la clave, nos está diciendo lo que en realidad mi hijo necesita. Mi hijo no necesita aprender a no gritar, no necesita aprender a no pegar, mi hijo no necesita aprender a portarse bien, mi hijo necesita saber cuando está frustrado, necesita saber cómo puede hacer para expresarte lo que necesita de una forma adaptativa, que tú lo entiendas, porque él es el primero en que se beneficia de poder hacerlo así. Entonces, ¿qué necesita un niño o una niña, no? Pues necesita aprender a reconocer que lo que está sintiendo le está saturando, superando, que le está sobrepasando, necesita pedir ayuda, necesita saber esperar un turno. Esperar un turno requiere entender que el otro va delante porque ha llegado primero. Esperar, eso no es fácil, ¿no? Hay que realmente hacer un trabajo de regulación tremendo, ¿no? Tengo que reprimir mi deseo, ¿no? Mi inquietud, mi ímpetu, para darte a ti el lugar, ¿no? Y entonces eso no es fácil, ¿no? Aceptar que he perdido, que he llegado el último, que no soy el primero, expresar que estoy desilusionada, que eso me hace estar triste, que eso me hace estar apática, poder comunicar lo que necesito de una forma que tú puedas entender que otro puede pensar diferente, que puede opinar diferente. Esto realmente, si lo pensamos, no es nada fácil, pero esta es la labor educativa que tenemos que llevar a cabo, y esto realmente es el trabajo. La frustración simplemente es la información, y además es relativamente fácil ver que detrás de una emoción mal regulada, poco regulada, de una emoción expresada con una comunicación agresiva, expresada con poco, poca regulación emocional, ¿no? Detrás de una conducta que puede ser el llanto,
una agresión física, un insulto, un te odio mamá, eres la peor madre del mundo, papá no te quiero nada, detrás de esas emociones que decimos que hay información, lo que hay es una necesidad, una carencia educativa. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Pero entiendo que no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando las emociones de mi hijo son muy intensas, no están reguladas, no están, digamos, en una temperatura soportable, a mí como madre me resulta muy difícil ver más allá de la conducta, ver que mi hijo necesita una serie de aprendizajes o de entrenamientos emocionales. Es muy difícil verlo y yo lo entiendo, yo os entiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los padres? Los padres también experimentamos frustraciones y somos un modelo. Ellos ven en nuestra forma de discutir cómo nos expresamos, cómo nos hablamos, cómo reprimimos emociones cuando no las compartimos, cuando no las hablamos, cuando las ocultamos. ¿Qué te pasa, mamá? Nada, estoy cansada. No, cansada no estás, ¿no? Has discutido con papá. No hace falta que cuentes el motivo, pero sí puedes hablar tranquilamente. Pues papá y yo hemos discutido y ahora estoy un poco disgustada y estoy invirtiendo un poco de tiempo en que se me pase este disgusto que tengo. Los niños acaban normalizando porque ellos como hermanos también discuten, también se enfadan, los padres nos enfadamos. ¿Por qué nos enfadamos? Porque igual no hemos sido capaces en ese momento de argumentar algo, de expresar algo, de hacernos entender, de insistir en algo, ¿no? Con lo cual, ahí también hay información. Cuando yo estoy frustrada, cuando yo estoy decepcionada, cuando mi pareja lo está, hay información. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de? Pues hay una serie de carencias emocionales. A veces suena un poco duro, ¿no? Pero a mí me gusta la composición de discapacidad emocional, ¿no? Discapacidad, no tener la capacidad en un momento dado de dar, digamos, una respuesta emocionalmente competente a una situación y eso genera frustración. Y detrás de la frustración muchas veces hay miedo, inseguridad, baja autoestima, complejos, traumas, tantas cosas que hay en la vida de los padres y de las madres. Pero somos un modelo y esta es la realidad. Entonces, nuestros hijos están viendo cómo nos expresamos, cómo nos regulamos, cómo nos comunicamos, lo están viendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay un objetivo y el objetivo principal como padres y como madres, el objetivo principal es, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos para mejorar esas competencias parentales para poder realmente ser ese modelo que mis hijos necesitan, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo. Entonces, voy un poco recordando los puntos que estamos viendo. He iniciado un poco con la idea de que la frustración es como ese periódico viejo que tiene valor cuando cuenta la información del día, ¿no? Y que hay veces que una vez que ya la información queda obsoleta, ¿no? Porque cada día hay nueva información, nuevas noticias, pues bueno, ese periódico como que pierde valor, ¿no? Pero lo importante es saber darle también una segunda oportunidad, ¿no? Reciclar como un valor social y entender que las emociones vienen a ser como ese periódico viejo, ¿no? Que lo importante es la información que tiene dentro, o sea, quede obsoleta o no, la información es valiosa en sí misma. Entonces, esa idea de que las frustraciones muchas veces son como ese envoltorio, ¿no? Ese envoltorio viejo al que no le damos valor, que lo interpretamos de una forma, ¿no? Y decimos, esto es un mal comportamiento y sin embargo nos están dando la información que necesitamos y lo que necesitamos conocer para poder realmente atender. Entonces, mi objetivo como madre, mi objetivo como padre es entender que la frustración trae la información que yo necesito para realmente valorar qué respuesta darle a mi hijo, ¿no? Y no es tanto centrada en la conducta, enseñarte a eliminar esa conducta, a reprimir esa emoción, sino qué es lo que tú necesitas para expresarme lo mismo de una forma distinta. ¿Por qué? Porque tú como niño, tú como niña, en realidad eres el principal beneficiado de saber decirme lo que sientes de una forma adaptativa, porque eso va a hacer que para mí como adulta pues me resulte más fácil acercarme a ti. Yo tengo que hacer un trabajo de gestión emocional, pero seamos honestos, si me lo ponen fácil, para mí es mucho más fácil acercarme si la emoción que está experimentando mi hijo, que es muy intensa, no me mueve tanto, yo tengo que hacer menos esfuerzo, ¿no? Por regularme a nivel emocional. Entonces, los niños y las niñas, en la medida que van desarrollando
sus competencias emocionales y yo como madre desarrollo mis competencias parentales, pues al final la socialización es mucho más fácil, más enriquecedora y realmente genera mucha satisfacción, mucho bienestar emocional y mucha felicidad el que me entiendan. ¿Y por qué me entienden? No tanto me entienden porque mis padres tienen una inteligencia emocional alta, ¿no? O no, el protagonismo no lo tienen los demás, que son los que me entienden y los que empatizan conmigo. El protagonismo lo tengo yo, que soy la que trabaja con mis emociones y facilito que los demás vean esa información y realmente me puedan ayudar, me puedan entender, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan cuando sienten frustración? ¿Vale? ¿Qué es lo que necesita un niño o una niña cuando está experimentando frustración y la está manifestando a través de una conducta que a mí me resulta desagradable? Pues fíjate, en realidad solo necesita 3 cosas: un espacio, tiempo y soltar. Vamos a añadirle una coletilla, vamos a añadirle un matiz, ¿vale? Un espacio, un tiempo y poder soltar sin ser juzgado por ello. ¿Por qué? Porque cuando tú a mí me das un espacio dentro de la intimidad familiar sobre todo y me das un tiempo donde yo puedo ese tiempo usarlo para bajar la intensidad de lo que estoy experimentando, hacer una regulación emocional para poder hacer una gestión emocional, ¿vale? Recuerdo la idea, regulo mis emociones y gestiono a nivel emocional la situación. ¿Por qué? Porque claro, yo puedo gestionar mis emociones, pero las tuyas es cosa tuya. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un espacio en la intimidad familiar, un lugar donde me dan un tiempo porque normalizan lo que yo estoy viviendo. Han normalizado que no tiene que haber un motivo aprobado por ley para que yo pueda expresar lo que estoy sintiendo, sino que cualquier motivo puede ser suficiente. Entonces me dan un espacio en la intimidad familiar, me dan un tiempo para que yo pueda hacer ese trabajo de regulación de la emoción, de la intensidad de lo que estoy sintiendo y me permiten, porque no me juzgan, soltar. Ese soltar a veces puede ser interpretado por el adulto como un mal comportamiento y además siempre hay como un no. No se pega, no se grita, no se insulta. Yo esta parte la entiendo, ¿no? Porque es importante, ¿no? Pero el niño no necesita aprender lo que ya sabe. El niño ya sabe que no se pega, el niño ya sabe que no se insulta, el niño ya sabe que eso no se hace. ¿Por qué? Porque no ve que los demás lo hagan, porque ve que los padres en general tienen una forma de comunicar no asertiva, porque no ve que por la calle la gente vaya pegándose. Entonces, o sea, no le voy a enseñar lo que ya sabe, ¿no? Es como perder el tiempo. El niño necesita, puesto que ya sé que lo sabes, puesto que ya sé que sabes que no hay que pegar, puesto que ya sé que sabes que no hay que gritar, ¿no? Quiero trabajar en lo que no estás aplicando, llevando a cabo para que eso realmente se pueda dar así. Es decir, porque no estás realmente, en lugar de no gritar, realmente haciéndote entender, expresando lo que sientes, facilitándole al otro, a la otra que te entienda, ¿no? Diciendo lo que necesitas, comunicando, ¿no? Lo que quieres, ¿no? Y claro, ¿y cómo les doy lo que necesitan, no? ¿Cómo les doy eso que, porque claro, hemos dicho que necesita un niño, que necesita una niña cuando está en un momento de explosión, ¿no? De frustración? ¿Qué es lo que necesita? Pues lo que necesita es que yo priorice mi propia frustración, porque mientras yo esté también desbordada por lo que estoy sintiendo, me va a resultar muy difícil encaminarlo, porque vale, ya entiendo la información que hay detrás de la emoción, vale, ya entiendo que esta situación, este conflicto, esta conducta tiene su origen en que he priorizado al hermano y lo he desatendido a él, he considerado que él podía y él creía que no. Ya entiendo el origen, pero es que entender no es suficiente porque mis emociones también entran en juego, ¿no? Entonces, cuando yo atiendo lo que yo siento, cuando le doy prioridad, educar, corregir, llamar la atención, deja de tener tanta prisa, porque eh, no puedo pretender que lo que yo le digo, que lo que yo le enseño, que lo que yo le transmito realmente le ayude y que esa ayuda realmente se pueda trasladar a próximas situaciones, si lo que yo le digo, lo que yo le enseño, no parte realmente de un punto de equilibrio. Entonces, cuando decimos, es que no puedo permitir que le pegue a su hermano, tranquila, que no lo estás permitiendo, que le está pegando aún sin tu permiso, que si le está pegando es porque realmente
la situación le está viniendo grande, nada más. Entonces, no creas que le pega porque tú lo estés permitiendo. Ya le ha pegado, le permitas o no le permitas. Ahora, tienes que dar una respuesta a esa situación. Una situación donde hay una serie de emociones que traen una información que lo que nos dice qué es lo que realmente necesita el niño, que no es aprender a no pegar, sino es aprender a comunicar, aprender a pedir ayuda, aprender a realmente insistir en algo, ¿no? Mamá, no me estás escuchando, te digo que no quiero estar con mi hermano, que mi hermano es muy pequeño y no hace más que destrozar mis cosas. Que insista, porque yo a lo mejor digo, ay, qué bien, pues que jueguen un rato, que no están jugando, que llevan un rato el mayor pidiéndome que me lleve al pequeño y no estoy viéndolo porque estoy como aprovechando un poco de la situación, ¿no? En mi necesidad de hacer otras cosas y totalmente comprensible. Bueno, así que lo que vemos es el problema, ¿dónde está? No está en el conflicto, ¿vale? Sino en la forma de gestionarlo. Y aquí es donde hay que aprender realmente a priorizar, a tomar decisiones, a decir, vale, bien, pero entonces, ¿cómo le enseño que no le pega a su hermano? Entonces, ¿cómo le enseño que me tiene que respetar? ¿O cómo le enseño que tiene que hacer las tareas y que se tiene que duchar? ¿Y cómo? Y entonces, ¿qué hago con esto? ¿No? Bueno, ese no es el problema. El problema no es que no responda a tus indicaciones, sino que esa situación despierta una serie de emociones tanto en ellos como en nosotros como padres. Y claro, el saber gestionar la situación, una situación que genera emociones. Hemos dicho, regulo mis emociones, me autorregulo a nivel emocional para poder gestionar una situación emocional. Es decir, yo me regulo para poder gestionarme junto a ti, porque tú cuando expresas una frustración, yo me pongo muy nerviosa. Ahí tengo yo también parte de responsabilidad. Lógicamente tú me estimulas negativamente. ¿Por qué? Porque no me haces caso y eso no me gusta y yo me enfado. Si me hicieras caso, a mí no me estimularía negativamente y estaría encantada y entonces aquí no habría conflicto. Entonces, hablamos de que unos nos estimulamos a otros. Yo tengo una parte de responsabilidad en la gestión de mis emociones, ¿no? Pero quiero que entendamos un poco como la diferencia, ¿no? Para que sepamos dónde estamos. Yo autorregulo lo que siento y me gestiono a nivel emocional, ¿no? Teniendo en cuenta a ti, lo que tú me generas, ¿no? También lo gestiono, ¿no? Entonces, el ver hasta qué punto la autorregulación emocional que estoy llevando a cabo me está permitiendo gestionarme a nivel emocional en el conflicto. Porque a lo mejor esta parte no la hago, no la trabajo y luego me resulta imposible, ¿no? Darte una respuesta que te ayude a ti también. Entonces, el problema no es el conflicto, ¿no? Sino cómo estoy gestionándome frente a ti, ¿no? Cómo me estoy autorregulando, entendiendo que mi autorregulación me va a permitir gestionarme mejor frente a ti, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, el kit de la cuestión, ¿no? El qué hago frente al conflicto, ¿no? Entonces, ¿te suena este tipo de frases, ¿no? Que sea la última vez, mira qué bien estamos cuando no nos enfadamos, me has hecho enfadar, no me hagas enfadar, me estoy enfadando, mira cómo me has enfadado, ¿no? O sea, ese tipo de frases, ¿no? De hacer culpable al otro de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Decirle que él tiene la culpa de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, ¿qué me encantaría que te llevaras de la sesión de hoy? Pues que el conflicto, hemos dicho, realmente no es el problema, el conflicto que se da entre dos hermanos, hijos o entre padres, entre la pareja, ¿no? El conflicto simplemente es el mejor entrenamiento que puedes tener en el día a día realmente para la gestión de la frustración. Entonces, la idea no es voy a comprar un cuento porque este cuento enseña a los niños a gestionar sus frustraciones, ¿vale? Entendiendo la gestión de la frustración como una forma de eliminar lo que siento o de reprimirlo. No, esa no es la idea. Porque entonces, cuando te des cuenta de que el cuento no ha cambiado nada, dirás, pues qué fracaso de cuento, este cuento no sirve para nada, es que no me enseña nada nuevo y a mi hijo sigue igual. Claro, es que el cuento es para trabajar la identificación emocional, la conciencia emocional, ¿no? Poder tener un recurso en tus manos que te permita realmente hacer consciente a tu hijo, a tu hija de lo que está experimentando, darte cuenta tú lo importante que es el acompañamiento, pero bueno, nada más. El conflicto realmente es un entrenamiento y esto es lo que necesitamos, ¿no? Un entrenamiento diario. Entonces, ¿estoy frente al conflicto? No hay problema en el sentido que el conflicto en realidad no es un problema.
es un entrenamiento. Entonces, mejor o peor, voy a intentar darle respuesta a esto que estoy experimentando, que eso es lo que llamamos autorregulación emocional, y voy a intentar, ¿no?, hacer una gestión emocional donde lo que siente la otra persona también es importante, lo que siente mi hijo, mi hija, mi pareja, ¿vale? Entonces, hay tres, sí, bueno, hay 4 letras que es... que tienen que ver con como una palabra recordatorio, ¿no? Una palabra clave que es el amor, que es lo que siempre intentamos que nuestros hijos experimenten o sientan cuando le estamos corrigiendo, llamando la atención y demás, ¿no? Pero estas 4 letras que forman la palabra amor son como los principios a recordar, y en la guía del cuento de Dragon Ball, al final del cuento, está un poco explicado, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, esta es la primera, ¿vale? La otra se me había colado. Entonces, por ejemplo, aquí, una de las palabras principales, ¿no? Amor, amor incondicional, ¿no? Que me interesa mucho explicarlo para que lo podamos entender, ¿no? Que es como uno de los principios básicos, fundamentales de cualquier tipo de intervención o de educación que llevemos a cabo con nuestros hijos. El amor incondicional, quiero que lo entendamos, que es esa capacidad, y para esto me tengo que entrenar y me voy a entrenar en el conflicto, ¿vale? Esa capacidad que yo tengo para expresarte el cariño independientemente de lo que yo estoy sintiendo y del comportamiento que tú estás teniendo. Entonces, el amor como respuesta afectiva se puede expresar sostenido en cualquier tipo de emoción. Yo puedo expresar cariño, afecto, estando enfadada, estando triste, estando contenta, ¿vale? Independientemente de la emoción que yo siento, puedo expresar tranquilamente el afecto o el cariño, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de amor incondicional, lo que le estoy diciendo a mi hijo es, mira, ahora mismo lo que siento no me permite sonreír porque estoy molesta, estoy inquieta, estoy nerviosa, estoy preocupada. Entonces, yo lo que estoy sintiendo no es alegría, lo que estoy sintiendo es preocupación, es miedo, es inseguridad, es tristeza. Desde esta emoción no te niego digamos, el acercamiento, no te niego un abrazo o no te niego el cariño, porque independientemente de lo que tú haces o del comportamiento que tú tienes, me guste o no me guste, y sienta lo que sienta, el vínculo no se rompe. Entonces, es bueno ver la diferencia entre abrazar y dejarme abrazar. Quizás es más fácil abrazar cuando mi emoción no es rabia, cuando mi emoción es alegría, es más fácil abrazar porque me nace, ¿no?, expresar y busco el contacto físico. Sin embargo, cuando estoy sostenida en la emoción de la rabia o de la tristeza, abrazar no me nace tan fácilmente, lo tengo que decidir y es un esfuerzo tremendo, y a lo mejor en ese momento no puedo ni pensar. Lo que hago es dejarme abrazar, ¿no? Que esa es como la diferencia principal entre abrazar y dejarme abrazar. Pero ambos son dos respuestas súper legítimas. Lo que siento, esa emoción que yo tengo ahora mismo, que es rabia o tristeza, me impide buscar el contacto físico, porque ahora mismo necesito recogerme. Sin embargo, si tú me quieres abrazar, no tengo ningún problema en recibir, porque para recibir no tengo problema, para dar ahora mismo sí. Pero el amor incondicional viene a ser eso, expresar el cariño independientemente de, ¿vale? Luego está la segunda letra. Hemos dicho que estamos hablando de la palabra amor, que tiene 4 letras, 4 principios, ¿vale?, para recordar. Y el amor incondicional es como la primera letra que tenemos que recordar, ¿no?, que conforma la palabra amor, ¿vale? La segunda es mantener la presencia. Y esto tiene que ver con la gestión de la propia frustración, ¿vale? Decíamos antes. ¿Dónde está la clave? La clave está en, si tengo que darle a mi hijo esos, no recursos, sino esos aprendizajes, ¿no?, que le permiten desarrollar esas competencias emocionales, ¿no? Tiene que partir, todo ese trabajo educativo tiene que partir de mi propia gestión de la frustración. Entonces, cuando hablamos de gestión de la frustración, pues hay que hablar de la gestión del estrés, y hay que hablar del síndrome burnout, que muchos maestros y maestras padecen, y en casa también hay muchas madres o padres que tienen un agotamiento extremo. Entonces, el estrés te impide estar presente. Esto es así. El estrés lo que hace es que estés todo el tiempo conectado a tu preocupación,
que te estés ocupando todo el tiempo de aquello que te preocupa, porque el estar haciendo algo por lo que te preocupa te da la sensación de tener las cosas bajo control, pero a base y a costa de un esfuerzo tremendo, de una pérdida de salud y de una, digamos, de una segregación de cortisol continua. Entonces hay que entender que mantener la presencia es otra parte importante, pero que está ligada a mi gestión del estrés. Entonces es muy difícil, teniendo unos niveles de cortisol altísimo y teniendo un nivel de estrés altísimo, es muy difícil estar presente en la vida de nuestros hijos. Y es muy difícil que les podamos dar una presencia que les permite realmente ubicarse, centrarse y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿No? Que estoy sobrepasado también y que ahora mismo llevo un rato gritando, exigiendo, demandando y lo único que estoy consiguiendo es alejar a las personas de mí. Si os dais cuenta, en el cuento de Dragon Ball lo que tenemos es un dragón que a través del fuego, que eso es la condición de dragón, ¿no? En la condición de dragón está el tener ese fuego, ¿no? Que el problema no es el fuego porque da calor y da luz, pero cuando no regula ese fuego acaba quemando sus cosas y acaba alejando a las personas de su lado, destroza sus cosas y aleja a las personas. Entonces, realmente poder mantener la presencia hace que al niño y la niña que está experimentando una frustración muy difícil, ¿no?, de gestionar, pues la presencia del adulto le permite también como ubicarse, ¿no? Porque si no, a veces es muy difícil según la edad. Recordemos que hasta los 24 años no va a terminar de madurar ese cerebro, pues para algunos niños y niñas, según la edad, la madurez o el temperamento, les va a resultar muy difícil autorregularse. Y si mantienen esa presencia, pues quizás lo consigan antes, ¿no? Aunque también el aprendizaje que se llevan muchas veces es como consecuencia natural, es eso, ¿no? No quiero que suene contradictorio, quiero que entendamos que según la edad y el momento y el proceso en el que nos encontremos, pues va a haber niños más pequeños con un nivel de madurez inferior que van a necesitar la presencia del adulto para poderse autorregular, y va a haber otros niños y niñas quizás con otra edad donde el que no haya una presencia les puede ayudar a darse cuenta que cuando no expresan lo que quieren de una forma adaptativa, pues lógicamente alejan a la gente de su lado, ¿no? Pero en principio la presencia siempre ayuda más, ¿no?, que la ausencia, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podríamos especificar un poquito más, pero en principio para que se entienda la idea es suficiente. Y por otro lado, cuando hablamos de observar la conducta, hablamos de recordar que detrás de la emoción de la frustración siempre hay información que necesitamos considerar, valorar positivamente, buscar el origen, buscar también unir ideas, ahí va, pues ayer se enfadó por lo mismo, hoy ha pasado algo diferente, pero también ha tenido una reacción similar, entonces vamos a ver qué está pasando. Observar, porque las conductas de nuestros hijos, conductas que dan respuesta a emociones de frustración, siempre necesitan una respuesta. O sea, eso es así, siempre necesitan una respuesta. Pero esa respuesta la tenemos que dar habiendo observado realmente la situación, habiendo, digamos, identificado cuál es el origen de la frustración, teniendo información de la situación. ¿Por qué? Porque como hay que actuar, hay que tomar decisiones, hay que posicionarse, hay que responder, hay que hacerlo realmente con todo el conocimiento, con la mayor conciencia posible emocional, ¿no? Y realmente ajustarnos a la necesidad del niño. Y finalmente, ¿vale?, la cuarta palabra, reparación de vínculos afectivos, que como hemos dicho conforman la palabra amor, ¿vale? Acordaros que estamos hablando de la palabra amor, 4 letras, 4 principios: amor incondicional, saber mantener la presencia como respuesta a la gestión del estrés, observar la conducta entendiendo que la frustración siempre tiene información, y reparar vínculos afectivos cuando en ese momento no hemos conseguido dar una respuesta realmente equilibrada, una respuesta empática, una respuesta donde también estamos marcando un poco el espacio, estamos también respondiendo desde nuestros propios límites y respondiendo a la falta de límites de ese niño o de esa niña, ¿no? Entonces, un poco por ir terminando
y para que se pueda un poco entender esta idea. A ver, bueno, está aquí. Sí, nos quedamos con estas 4 ideas, ¿vale? Pero quiero volver aquí a la idea de conflicto, entendiendo el conflicto como un entrenamiento, ¿vale? Lo que hacemos en este entrenamiento es, voy a ir un poco finalizando, ¿vale? Para que los últimos minutos los podamos utilizar para preguntas, ¿vale? Pero por ir un poco finalizando, cuando hablamos del conflicto como un entrenamiento que no necesito evitar, sino que necesito realmente atender, ¿no? Necesito entender la información que me trae la emoción para poder atender, ¿no? Esa situación conflictiva, viéndolo como un entrenamiento. Cuando hablamos de, entonces en ese entrenamiento, ¿qué es lo que entreno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entreno? Bueno, pues entreno estas 4 letras. Entreno el amor incondicional, entreno el ser capaz de mantener la presencia, entreno el realmente poder observar distintos factores, distintos puntos de vista, distintos, digamos, conductas que al final están unidas entre sí, y entreno la reparación de vínculo. Entonces, si yo en el entrenamiento de hoy, de las 4 letras, soy consciente de que hoy quizás no he sido capaz de ver más allá de la conducta, me he quedado solo en la conducta y he reaccionado ante la conducta, entonces digo, bueno, ¿qué ha pasado hoy? Pues lógicamente me ha costado mucho expresar el cariño, entendiendo que el amor incondicional es la capacidad de expresar el cariño independientemente de lo que yo siento o de lo que siente o de lo que expresa el niño, ¿vale? Voy a volver aquí para que me veáis completa. Entonces, si me doy cuenta de que me ha costado expresar el cariño, entonces entiendo que en este entrenamiento de hoy el amor incondicional, pues digamos, no lo he podido llevar a cabo como tal. Bien, pero como me he dado cuenta a tiempo y creo que es importante que mi hijo tenga una respuesta y no solamente quedarme en la conducta, pues entonces tendré que sumarle una reparación de vínculo. ¿Por qué? Porque mi hijo necesita entender que independientemente de lo que él hace e independientemente de la capacidad que yo tenga para expresar el cariño, porque si estoy muy enfadada, me va a costar un esfuerzo realmente expresar el cariño, pues la reparación del vínculo es la forma de hacer justicia y de realmente dar valor al conflicto como un entrenamiento. Entonces, mi hijo, ¿con qué se va a quedar? Se va a quedar con una madre, con un padre que están aprendiendo, que se equivocan, que en el día a día pues, ponen en práctica la reparación del vínculo como una forma de hacer justicia a los miembros de la familia, que a través de ese modelo ellos también van a aprender qué es lo que se espera de ellos cuando le pegan a un hermano, que no solamente es pedir perdón al hermano, es atender las emociones del hermano que las han generado ellos al agredirle. Entonces, el entrenamiento viene a ser eso, ¿no? En el conflicto de hoy, de las 4 letras, que solo tengo 4, ¿en cuál he podido a lo mejor quedarme corta? ¿En cuál no realmente no le he dado, no sé, la atención que merecía, ¿no? ¿En cuál creo que me he quedado ahí como a medio gas, ¿no? Pues fíjate, hoy con mantener la presencia y no he estado muy fina porque estoy tan cansada que es que me pongo tan nerviosa cuando gritan, ¿no? Bueno, entonces, un poco por ir finalizando el tiempo de la sesión y darte a ti también tu lugar, te diría esto. La gestión de la frustración empieza por valorar la emoción como una información y eso es lo que nos interesa, conocer, ir más allá de la conducta, quedarme con la información. Las emociones siempre, que son funcionales, siempre traen información, siempre me dicen qué es lo que el niño necesita. El niño no necesita aprender a no pegar, el niño no necesita aprender a no gritar, el niño necesita aprender cómo pedir ayuda, cómo expresar una emoción de forma adaptativa y porque él es el primero en beneficiarse de que si se hace entender, la otra persona va a obtener más de ella. Entender realmente hace que las personas, egoístamente hablando, ¿no? Saquemos más provecho de una relación, nos podamos beneficiar más de esa relación, ¿no?
Y por ir un poco resumiendo algunas ideas que hemos visto, viendo la frustración como una información, recordemos la idea de periódico, ¿no? De que aunque parece que el periódico pierde valor en cuanto pasa un día porque la información parece que ya no está actualizada, pues es siempre esa información que tiene ese periódico es lo que tiene valor, que es el tesoro, ¿no? Y esa frustración de ayer, de hoy, en ese conflicto es lo que realmente tiene valor, ¿no? Esa información. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Y qué es lo que mi hijo necesita? Cuando hablamos de gestión de la frustración, ¿qué es lo que necesita? Pues todo un trabajo educativo en cuanto a competencias emocionales. Y ahí es donde voy a hacer yo la labor, ¿no? En lo que mi hijo necesita para expresarme lo que siente de una forma más adaptativa, para que también pueda obtener más del entorno social, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a trabajar lo primero? Lo que yo siento. Esto es lo primero. ¿Por qué? Porque si el conflicto es un entrenamiento, mi objetivo no es eliminar el conflicto. Mi objetivo no es decirle, mira, es que me estoy enfadando, me voy a acabar enfadando, me estás enfadando, mira que me voy a acabar enfadando y luego acabamos todos enfadados. La emoción nunca se amenaza, la emoción se siente, se experimenta, nunca se amenaza. Si yo me estoy enfadando, esa emoción es mía. ¿Por qué te tengo que generar miedo a ti para que dejes de portarte así si la emoción es mía, ¿no? Entonces, ¿por qué enfadarse es algo que amenazamos si realmente es algo tan saludable, tan liberador, tan legítimo, ¿no? ¿Por qué convertimos el enfado en en una amenaza que hace que la otra persona tenga que temer, ¿no? Ay, que se va a enfadar mi madre. Pues si mi madre se enfada, esa es su emoción, ella tendrá que ver cómo hace para regularse, ¿no? Aunque quizás yo tenga algo que ver en su emoción, pero eso ya tiene que ver con la convivencia. Y ya termino diciendo que si el conflicto es un entrenamiento, lo que entrenamos en el conflicto son las 4 palabras del amor, para que realmente de los conflictos salgan las relaciones mucho más fortalecidas y mucho más vinculadas. Entonces entrenamos 4 letras que conforman la palabra amor, porque al final la base es el amor. Te voy a decir lo mismo, pero no ahora. Te lo voy a decir cuando estés receptivo. Te voy a llamar la atención, pero no en público, lo voy a hacer a solas. Te voy a realmente hablar claramente de lo que ha sucedido y esta conversación la vamos a tener, pero tú y yo a solas. Es decir, corregir voy a corregir, llamar la atención lo voy a hacer y responder voy a responder a la conducta siempre, pero necesito tener toda la información, necesito tener realmente manejar lo que estoy sintiendo y necesito tener muy claro lo que mi hijo necesita aprender. Entonces, lo que ya sabe no se lo voy a enseñar. Es como estar todo el tiempo dándole al niño que está en tercero de primaria los contenidos de primero de primaria. Pues qué sensación tan frustrante, ¿no? Dame más contenido. No me enseñes lo que ya sé y enséñame lo que todavía no he aprendido, ¿vale? Así que en principio dejaría aquí un poco la exposición de la sesión de hoy que os he preparado para ayudaros a que trabajéis este tema, puesto que tenéis el cuento como recurso, pero que también tenéis interés en cómo trabaja la gestión de la frustración. Y os dejo tanto el chat libre como los micrófonos. Quien quiera utilizar el micrófono para exponer una duda, una pregunta, adelante, lo activáis, exponéis la pregunta. Y quien quiera escribir la pregunta, pues lo hacéis tranquilamente. Yo ya os dejo el espacio a vosotras y a vosotros.